Gloria a Dios. Muchas gracias, jóvenes, familia, por su fineza y su bondad en asegurar que este programa pueda llegar así, de una manera tranquila. Queremos pedir a Dios su apoyo y su ayuda al reflexionar sobre un tema muy importante para nosotros hoy. Quiero también subrayar los eventos de esta semana. Lo vimos venir, los que hemos estado vigilantes a los movimientos sociales, no solo de Estados Unidos, sino global. Y estudiamos la palabra, podemos ver casi calculadamente los movimientos que el enemigo tiene y hace. Pero sabemos también que hay una función profética para este país y por lo tanto dentro de todo eso muchas cosas tienen que darse. Lo importante es que nosotros sepamos estar aferrados al Señor y podamos mantener nuestra fe y nuestra firmeza anclados en Jesús. Así que ahora quiero invitarnos a inclinar el rostro para una breve petición de auxilio divino ante el trono de la gracia. Querido Dios, amante Padre, Dios nuestro, creador, sustentador, amante Salvador, clamamos a ti, postrados en corazón, alma y cuerpo, pidiendo que tengas compasión de tus hijos hoy. De manera especial que puedas tocar mis labios con ese carbón encendido del altar, donde tu palabra es santificada y es pulida y purificada, para que cada corazón sea un receptáculo dispuesto, que tu palabra pueda trabajar y el Espíritu pueda hacer esa obra de convencer de justicia, de pecado y de juicio, que pueda hacer una transformación que nos ayude a poner a Dios en primer lugar en cada tarea, en cada empresa, en cada aventura en la cual nos atrevamos a lanzar. Por favor, háblenos a través de la historia de este gran profeta Micaías ante el dilema de Josafat y de Acab. Permítanos extraer de esa historia cosas nuevas y cosas viejas para salvación, salud y vida eterna. Guárdanos ahora, te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Quiero aprovechar para introducir un factor muy importante en nuestra reflexión de hoy. Y es uno de los elementos que yo vi sobresalir. Lo estoy diciendo antes para que cuando lo entremos a ver, ustedes puedan también tener en mente, allí atrás mantengan este concepto. Tenga cuidado cuando tú le dices a tus amigos solamente lo que ellos quieren oír y no la verdad, ni tampoco solamente la honesta verdad. Es decir, tenga cuidado cuando usted trata de caer tan bien a otros que usted no se atreva a decirles lo que realmente piensas y lo que realmente sabes. Estos días nosotros hemos sido receptáculos de circunstancias que hubieran sido muy distintas si hubiesen personas de honor, de honestidad, de pulcritud y claridad en poder comunicar claramente la realidad al líder máximo de nuestro país. Lo hubieran ayudado a entender su realidad y no engañarse solo. Pero cuando uno se empecina en escuchar lo que quiere oír y a negar lo que debería oír, puede caer en problemas. Claro, eso es solamente una situación sociopolítica, pero cuando usted lo traslada al ambiente espiritual, allí es donde corre efectos de consecuencias eternas. Y quisiera así que habláramos un poco acerca del famoso rey de Israel, Josafat, y el rey de
el rey de Israel, Acab, y el rey de Judá, Josafat. ¿Recuerdan esa historia? Está allí escrito en el libro de Reyes. Si no estoy mal de memoria, está en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 22. Y miraremos el versículo 1. Es importante poderlo introducir, y si Denis lo puede colocar allí para que lo leamos un poco, sería bueno, ¿verdad? Primera de Reyes, el capítulo 22, el verso 1, dice que 3 años pasaron sin guerra entre los sirios y Israel. Déjeme aclarar el contexto un poco más. Los sirios habían tenido conflictos con Israel, pero Israel y Judá ya se habían separado. Las 10 tribus formaban lo que se llamaba la nación de Israel, y las 2 otras tribus formaron lo que le llamamos la nación de Judá. Josafat era el rey de Judá, y Acab, recuerdan a Acab, el famoso, el esposo de la reina Jezabel. Acab era el rey de Israel. ¿Recuerdan el escenario gigantesco en el cual el profeta Elías había llevado a Acab al monte, y donde se le había convocado para probar quién era Dios? En ese escenario, Acab creía que Baal era más Dios que Jehová, el Dios de los ejércitos. Y dentro de ese contexto hubo ese gran exhibición de fuerza de deidades. Y Baal no pudo responder ante el clamor de sus múltiples profetas. Y sin embargo, Elías, el profeta de Dios, pudo entonces invocar el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Qué poderoso escenario. Dice que Dios respondió con fuego, limpió el altar, barrió el agua alrededor en las zanjas y elevó humo y demostró su poder. Después de eso, siguieron las historias. No voy a entrar mucho a ello, pero de ese Acab estoy hablando. Ahora Acab está en su trayectoria hacia su fin. Y Josafat, un rey entrenado bajo otro rey muy bueno, había aprendido de sus antepasados a ser respetuoso de la palabra, obediente a la voz de Dios. Dice la historia bíblica que él había desarrollado una cultura muy fina en Israel. Había logrado que Israel fuese Judá fuese una sociedad muy fina, mientras que Israel, el otro lado, estaba viviendo bajo el rey de Acab. Pero Acab, aunque él había visto que el rey, Dios Todopoderoso, es el Dios verdadero en el monte, él entonces desechó los profetas de Baal, se reunió profetas de Dios, entre comillas, pero estos profetas de Dios son singulares. Miremos el pasaje para capturar entonces el escenario dentro del verso 2. Dice allí, el verso 2 dice: y aconteció al 3er año que Josafat descendió a visitar al rey de Israel. Es decir, el rey de Judá bajó a visitar al rey de Israel, que era Acab. Josafat visitando a Judá. Y el verso 3 dice: y el rey de Israel dijo a su siervo. Estaba leyendo un poco el contexto de eso. Dice que él ya había estado allí varios días. No es que llegando nomás entró al palacio. No, pasaron varios días en convivencia. Usted sabe, cuando un visita llega a otro visita y salen a pasear, conversan de todo, comen, tienen su fiestita, porque son monarcas homólogos. Y había una buena relación en ese tiempo entre Judá y Israel. Dice que el rey de Israel, Acab, dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Ramot de Galaad era una de las ciudades de refugio. Y entre esos pleitos y conflictos,
había quedado bajo el control de los sirios. La ciudad de refugio es lugar donde una persona podía huir. Ese es otro tema, pero es bueno mantener claro la importancia que significaba para Israel y para Judá. El versículo que sigue, el 4, dice, y dijo Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. En otras palabras, claro, somos uno. Adelante, tu ejército, mi ejército es tu ejército, estamos para servirle. Y él estaba dispuesto, claro, habían pasado varios días en reunión, ya se sentían en confianza. Josafat cometió el primer error. Se atrevió a comprometerse antes de consultar. Nota la primera lección de esta mañana. Es que él se atrevió a decirle sí a su colega de embarcar todo el país en una guerra sin pensarla, sin consultar con sus propios funcionarios, sin estar de acuerdo claramente a qué se estaba metiendo. Y me imagino cuando tú visitas con tus amistades, esto sucede. Usted, por quedarte bien y sonreír, tú no tienes las agallas o la firmeza de decir un momentito, a las fiestas no voy. No, usted dice, bueno, usted sabe, somos amigos, vamos. Esto es lo que le pasó a Josafat. Cayó, agarró, mordió la carnada, el anzuelo, se la tragó completamente porque de una vez se comprometió. Después de comprometerse, nota lo que dice el verso que sigue. El verso 5 dice, dijo luego Josafat al rey de Israel. Nota, luego quiere decir, después de pensarla un poco, dijo, un momentito, ¿qué fue lo que dije? ¿Que me voy con él a pelear así nomás? Yo ¿qué estoy pensando? Un momentito, ya sé cómo me voy a escapar, dice él. Y le dice él, a Josafat le dice al rey de Israel, Acab, yo te ruego que consultes hoy, ¿verdad? La palabra de Jehová. En otras palabras, estoy de acuerdo con lo de ir, pero ¿está de acuerdo Dios con este plan que tenemos? Esta salidita que tú quieres que haga, salidita. ¿Está Dios de acuerdo? Pregúntele a Dios. Dice el verso 6, entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres. Interesante. Y los cuales dijo, les preguntó, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube porque Jehová la entregará en mano del rey. 400 profetas a una voz le responden al rey Acab, sí, sube porque Dios va a dar victoria a Israel. Pero el verso que sigue, nota lo que dice el verso que sigue. Entonces el rey de Israel, dice el verso 7, y dijo Josafat, Josafat no está convencido de que de repente 400 profetas le estén diciendo lo mismo. A él le pareció un poco trucoso eso. Sintió olor a rata, ¿verdad? Él pensó, aquí hay algo escondido, hay gato escondido. No puede ser que todos estos 400 de ellos estén totalmente de acuerdo tan rápido. Entonces le dice, oye, ¿será que hay algún otro profeta de Jehová por el cual podamos consultar? ¿Será que hay uno más? Y claro, el verso 8 dice, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat le dijo, no hable así el rey. Qué tremendo. Nota, el rey
Acab está criticando las profecías que había recibido de su único profeta honesto. Así que no lo convocó el día que él quería oír lo que quería oír. Él llamó a los 400 que ellos ya sabían lo que el rey quería escuchar. Así que ellos llegaron y a una sola voz ellos le dijeron al rey lo que el rey quería oír, no lo que Dios estaba diciendo. Josafat, que había sido un hombre de Dios, que había dirigido a Judá bajo la ley, el orden y el respeto a las reglas divinas, sintió que había algo más que hacer. Sabía que había comprometido su palabra y era importante honrarla, pero también reconocía que en medio de todo esto necesitaba la certeza de que esto era palabra de Jehová. Así que pidió ayuda. Y cuando el rey dijo, hay uno más, pero ese no me cae bien. Es decir, este Micaías, hijo de Imla, no era un pastor, él no tenía respeto por un profeta que le decía claramente lo que Dios dice. Muchas veces nosotros pretendemos ser creyentes, pero solo queremos que nos digan lo que nos cae bien, lo que es bonito para nuestros oídos, lo que nos hace sentir feliz. Pero cuando llega la palabra clara del Señor, resentimos al mensajero. Y este era el caso de Micaías. Micaías estaba retenido en un calabozo en el palacio del rey, porque él siempre le decía al rey la verdad. Y los otros 400 profetas andaban sueltos porque le cantaban al oído del rey lo que le fascinaba. Sin embargo, Josafat reprendió al rey y le dijo, no hable así del mensajero de Dios. Esa fue la reprensión que Josafat le hizo a Acab. No hable así, aunque Micaías no sea santo de tu devoción, no hables así. Y entonces el verso que sigue, brinquémoslo. Dice entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla, porque lo tenían detenido en la corte. Sabían exactamente cómo traerlo rápido. Nota el siguiente versículo y nota la manipulación del mensajero que fue a traer al hombre. Dice el verso que sigue. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos con sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Mira lo que decía este Sedequías, hijo de Kenana, verso 11. Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro. Se parece a alguien que yo vi en la televisión esta semana. Así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en la mano del rey. Y el mensajero, nota el verso 13, me impactó. ¿Cómo usted puede volverse un cepillo y dejarse jugar manipulando las cosas del Señor? El mensajero que solo tenía la tarea de ir a traer y decirle a los carceleros, suelte al hombre y tráigalo conmigo, porque el rey quiere hacerle una consulta. Llega el mensajero que había ido a llamar a Micaías y le habló diciendo, nota lo que dice el verso 13. Le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Eso es bastante que le haya dicho eso, pero eso hubiera sido solamente información. Pero la parte que sigue del pasaje es donde él se compromete en su integridad.
Nota lo que él dice en el verso, la parte que sigue. He aquí, las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Punto y coma. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos y anuncia también buen éxito. ¿Qué es lo que le está diciendo el mensajero? Le está diciendo, tú tienes que mentir porque todo mundo está mintiendo. Tú tienes 400 profetas mintiéndole al rey. No le dijo mintiendo. Le está diciendo, ellos le están diciendo, sí, sí, rey, vaya, todo va a salir bien. Mira qué bonito, te va a ir maravilloso. Vete tranquilo, Dios te va a prosperar. Israel va a ser grande. Vamos a recuperar a Ramón de Galaad. Tranquilo. Y todos están, este payaso que salió allí con cuernos y haciendo toda clase de dramas para impresionar al rey. Dios no usa ese tipo de figuras. Y el mensajero estaba ya comprometido cuando llegó donde el rey, donde el profeta. Y le dice al profeta lo que el rey quiere oír, casi torciéndole al profeta su lengua para que salga y le diga lo que quiere el rey escuchar. Es una historia fascinante, porque el verso 14 nos dice, Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Lo que Jehová me hablare, así dice Jehová. Él está claro de que ellos pueden decirle cualquier cosa, pero de su boca, él decide que le va a decir al rey lo que Dios le ha dicho. Ahora nota el verso que sigue. El verso 15 dice, vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías. Me imagino que lo trató con esa política, diplomacia extraordinaria de la realeza. Micaías, hijo, ¿cómo estás? Qué barbaridad, hace tiempo no te veo. Bienvenido otra vez, le dice todo bonito. Y entonces le dice, verso 15. Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Micaías respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. Nota la respuesta de Micaías. Claro, nosotros no podemos ver la cara ni escuchar el tono sarcástico en que Micaías le dice al rey lo que el mensajero le pidió que dijera, ¿verdad? El mensajero, él le dice al rey exactamente lo que el mensajero le pidió que dijera, pero se lo dijo en una manera que él pudiera darse cuenta de que el mensaje realmente no era de Dios. Dio claro de que ese mensaje que era popular entre los 400 que andaban hablando no era mensaje correcto, no era el mensaje divino, era un mensaje de un espíritu mentiroso. El rey también sabía, o es que usted, cuando te dicen algo que tú sabes que no es como que una muchacha le dice a un pastor, pastor, me quiero casar con este muchacho que está allá afuera de la iglesia. Y el pastor le dice, oh, qué bueno, felicidades, la felicito, vaya y cásese pronto. Y la muchacha sabe que el pastor no le está diciendo lo que debe decirle y sabe que está tratando de hacerla reaccionar. Entonces la muchacha le dice al pastor, pastor, por favor, dígame la verdad. ¿O quieres la verdad? Tú no puedes manejar la verdad. Y eso es lo que le pasó con Josafat y con Acab cuando Micaías llegó. Mira lo que dice el verso que sigue, es el verso 16, gracias. Él le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Esto es un poco hipócrita. Primero dice que no le gusta oír lo que Micaías tiene que decirle. Pero ahora viene diciendo que Micaías es mentiroso y que él le tiene que estar exigiendo que le diga la verdad. Eso no es cierto.
Pero ahora él está pretendiendo ser un rey honesto. Él quiere impresionar a Josafat. Así que le dice ante Josafat a Micaías, no me venga con cuentos, dígame la verdad. Él sabe cuál es la verdad, ya la sabía antes de llamar a Micaías. Él podía realmente decirle a sus profetas, que son cepillos todos ellos, cállense, yo sé que Dios no ha hablado. Pero querían manipular a Dios pretenciosamente. Y el texto dice allí, el verso dice, entonces, verso 17, él, Micaías, le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuelve cada uno a su casa en paz. El verso 18 dice, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Esta es la parte donde queremos trabajar esta mañana. Y es importante que tomemos tiempo para hacerlo, porque es vital que capturemos la visión de Micaías. Nota, Micaías, un profeta que había sido marginado por el rey, que vivía allí pero no tenía la libertad o no se le aceptaba su prédica. Lo miraban como extrema, como muy difícil, muy duro. Así que el rey él quería escuchar a los 400 que hablaban tonterías cada vez. Es importante que nosotros capturemos el valor y la importancia de eso. El texto es claro, el versículo que leímos, el verso 19. Entonces, él dijo, oye pues la palabra que vi de Jehová. Vi a Jehová sentado sobre su trono y el ejército de los cielos estaban alrededor de él. Estaba Jehová sentado en su trono y el ejército estaba alrededor de él. Ahora yo quiero pasar y quiero agradecer a Denis por haber entrado allí y puesto esto. Puedes remover ese pasaje, ese sistema ahora, Denis. Quiero mirar esto ahora en una manera más amplia. La invitación que él hace es bastante claro. Él dice que él vio a Dios sentado en su trono. La palabra usada en hebreo para sentarse es yashab o yashab, pronunciamiento, y buscando la terminología de sentarse. Nota, la referencia de la acción a Dios es que el profeta Micaías vio a Dios. Dice que lo vio sentado en su trono. Ahora, en momentos en que el pueblo de Israel está en peligro, en el momento en que están por lanzarse a una aventura suicida, Micaías le reporta al rey que él ha visto a Dios sentado en su trono y el ejército de él a la diestra y a la izquierda, a la siniestra, está alrededor de él, tranquilo. La palabra yashab quiere decir tranquilo, quiere decir relajado. Es cuando tú llegas a la casa después de un día de trabajo y usted busca el sillón. Yo tengo una, muchos tenemos una en la casa y nos relajamos allí y estamos tranquilos. Dios no está nervioso, es lo que quiero decirte. El texto, la palabra usada, quiere decir Dios está establecido, está cómodo, está seguro, está firme, está en control. Él está en pleno dominio de todo el sistema estelar global. Es decir, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está sentado en su trono. Queridos, para Isaías, nosotros estudiamos Isaías esta semana, lo estamos estudiando este trimestre, fabuloso libro.
También estudiamos la importancia de Isaías de ver a Dios, como dice el verso 6 de Isaías 1, donde dice que él también vio a Dios sentado en su trono. Esa impresión debe ser capturado, queridos jóvenes, señoritas, muchachos, adolescentes, niños, madre, padres. Nosotros, los que vivimos hoy, por tantas basuras y locuritas que se nos han metido en la cabeza, se nos ha ocurrido olvidar quién es el que sostiene el globo en sus manos. Y por lo tanto, cuando suceden cosas, yo me incluyo, nos asustamos un poco. ¡Ay, qué pasó aquí! No ha pasado nada. Dios está sentado en su trono. Reina sobre los asuntos del hombre. Pone y quita reyes. El que participa, pero ayuda al plan de la providencia divina. Dios no puede perder porque ya ganó. Y hay que entender esto donde quiera que estás. Necesitas comprender que Micaías no está asustado porque hay 400 colegas liberales, mentirosos, engañadores, que solo les gusta cepillar la autoridad para quedar bonito. Ellos son los tipos de líderes y pastores que solo sirven para ir a besarse a medio mundo y todo el mundo los quiere porque nunca les pisan un callo. Micaías es otro tipo de hombre. Es un hombre que ha visto a Dios sentado y sabe que el ejército de los cielos está a su diestra y a su siniestra y no tiene temor de lo que le puede pasar porque él sabe en quién ha creído. Me llamó la atención el elemento fundamental que él vio, dice, el profeta sabe que él no es favorito del rey. Él ya sabe eso. Así que él no tiene que llegar allí tratando de ganarle la amistad al rey. Él sabe que él es amigo del rey y señor de señores. Así que cuando él tiene a Dios, si Dios, ayúdenme por favor, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Micaías llega firmado en la confianza de que él ha tenido comunión y convivencia íntima con el rey y señor de señores y lo ha visto sentado. Qué privilegio. Claro, en ese caso, a él no le importa que él no es santo de devoción de Acab o aún de Josafat, que antes parecía bueno, pero está tomando una curva incorrecta. ¿Qué haces? Es la pregunta. ¿Qué haces cuando el profeta no te cae bien? Sí, te estoy preguntando a ti, ya sea que estás en Zoom o estás en Facebook Live o estás en YouTube o mañana escuchas esta grabación. La pregunta sigue siendo para ti. ¿Qué tú haces cuando el mensajero, tú escoges qué cartero te cae bien y cuál no? Es decir, ellos llegan y dejan el mensaje. Tú escoges si te gusta el cartero para aceptar lo que dice la carta. Porque, ¿qué haces cuando el profeta no te cae bien? Oh, cambio la palabra. Estoy con el profeta, ahora son pastores la mayoría. El pastor no es santo de tu devoción. ¿Qué haces? Este es el dilema de Josafat, de Acab, ante Micaías, el profeta que no les cae bien al rey Acab. Y la pregunta es importante que la contestamos. Micaías conocía la voz de Dios. Micaías relata, y no tengo tiempo para entrar en detalles, le recomiendo leer el pasaje y vaya también al capítulo, al segundo libro de Crónicas y revisa cómo es que terminó esta guerra. Ahí mismo lo puedes ver si sigues leyendo. Llegó un momento en que él perdió su vida y perdió su vida porque no supo tragarse el orgullo y aceptar al mensaje que traía el mensajero porque tenía prejuicios con el mensajero. Y eso es peligroso para ti,
para cualquiera. Mediante un método irónico de expresión, sugirió Micaías que las voces de tales profetas no debían aceptarse como verdaderas. Conocía bastante bien la voz viva de Dios. Micaías conocía la voz de Dios. En el silencio y la soledad de su prisión, no pierdan este punto, porque aquí es donde tú tal vez estás retenido en tu casa, no puedes salir a trabajar. Bueno, no nos permiten la libertad que teníamos por las circunstancias del COVID, así que tú estás encerrado, pero dice, mientras Micaías estaba encerrado en la prisión, el silencio y la soledad de su prisión, apartado de todo el mundo, había aprendido a detectar. ¡Wow! ¡Qué declaración! Había aprendido a detectar el acento de la verdad y podía distinguir de la verdad y podía distinguir fácilmente entre ella y los alrededores mentirosos de los profetas de Acab. Wow. Es tremendo entender este desafío. Me asusta conocer que él está en esta situación, pero está tranquilo, porque él ya sabe lo que Dios... Yo voy a decirte hoy lo que te va a dar paz y tranquilidad en el tiempo de crisis, en este tiempo final. Tú debes aprender a oír la voz de Dios. Debes poder distinguirla en medio de... para ello vas a tener que apagar muchas de las cosas que ves en tu teléfono y que oyes y ves en la televisión o que tus amistades te dicen. Debes saber escoger bien cuando tú visites a tus amigos o amigas o vecinos o hermanos. Si usted cae en la casa, tenga cuidado de qué te hablan. Debes saber respetar cuando Dios habla y cuando Dios no habla, porque muchas veces confundimos al cartero con la carta y el cartero entrega el mensaje, pero el mensaje no es del cartero, el mensaje es del maestro. Y por lo tanto tú debes cuidar eso. Hay muchas cosas. Quiero hacer una rápida analogía a la realidad actual política que yo he visto. Y eso es solamente lo que yo interpreto así, a grosso modo. Cuando se acabaron las elecciones en Estados Unidos y se demostró claramente quién era el ganador. Si el perdedor hubiera tenido la honestidad de aceptar el mensaje que estaba llegando, se hubiera podido evitar muchos dolores, sinsabores y aún muertes. Pero cuando tú solo quieres hacer caso a los que quieren hacerte sentir bien, que es lo que yo vi. Bueno, cuando un líder, un presidente, solo quiere oír lo que le cae bonito, lo que le hace sentir grande, y en cuanto usted le dice algo negativo, te borra, te critica, te condena, te insulta. Esa persona ha perdido juicio y no entiende claramente cuál es la voz honesta y veraz que debe escuchar. Claro, ese es el caso de él. Pero el caso tuyo y mío es cómo tú puedes distinguir cuando tú oyes un mensaje honesto, cuando alguien te dice esto está mal. Este es pecado, aquello. Tienes que comenzar a cambiar esto. Tú no puedes seguir viviendo de esa forma. Cuando alguien te dice esto, no te odia, te ama. Pero tú tienes que aprender a capturar esa voz. Y en el caso de Micaías, él había pasado tiempo en la cárcel. No había ningún teléfono. Hoy los presos malos en la cárcel tienen televisión, tienen internet, derechos humanos les ha provisto de todo. Así que casi no tienen tiempo para reflexionar sobre sus males. A menos que los manden al calabozo aquel donde los guardan cuando se portan mal por unos días o semanas. Pero en este tiempo se necesita silencio. Tú y yo necesitamos sentarnos calladamente y reflexionar y pedirle ayuda a Dios para que nos dé
sentido de entendimiento de dónde estamos. Dice Primera de Juan, el capítulo 4, el verso 1. Primera de Juan, capítulo 4, el verso 1. Amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos malos espíritus, falsos profetas, han salido. Es importante que nosotros tengamos ese cuidado de entender que estos profetas que han salido por el mundo están en todas partes y están en tu barrio, están en el mío, están en tu iglesia. Pueden hablarte, hay personas que te van a hablar muy bonito, pero tienes que pesar esos espíritus. Me gustó mucho la reflexión anoche del hermano Filiberto porque hizo hincapié en que debes agarrar la palabra como pan de vida. Tienes que comenzar a dejar que el espíritu de verdad sea el que comience a moldear tu alma. La iglesia languidece de personas honestas consigo mismo y con los demás, que no está jugando políticas para quedar bonito con fulano mengano, sino que está tratando de oír la voz de Dios. Micaías había pasado tiempo en intimidad con su Padre eterno. Dios y él habían establecido una amistad, una relación en la cual él podía conversar con Dios y hablarle honestamente. Y por lo tanto, dentro de ese contexto, nosotros debemos cuidar las amistades que enredan. Nota. Cuide de las amistades que te comprometen. No te vayas y te metes. Yo voy a contarle, jóvenes, este es para los muchachos y las jovencitas, no es tanto para los adultos, aunque muchos adultos parecen muchachos. A mí me tocó, tenía como unos, qué sé yo, 15, 14, 15, 16 años más o menos de la edad, cuando nosotros, todos muchachos de la iglesia, salíamos. Íbamos a culto. Generalmente las noches favoritas eran sábados de noche y domingos. En aquel tiempo se hacía lo que le llaman el culto de evangelismo, que eran los domingos de noche. Y yo recuerdo que este fue un domingo de noche. Fuimos a la iglesia, como siempre, todos éramos hijos de hermanos y adventistas, así que era nuestro deber ir a culto. Y íbamos a culto. Después de terminar el culto, claro, uno está cada rato viendo el reloj a qué hora termina el predicador, y entonces el rato queríamos salir, y salimos. Entonces nosotros teníamos nuestros tours de la ciudad. Era un pueblo chico, usted sabe, pueblo pequeño, infierno grande. Y en esos pueblitos ocurre de todo. Teníamos 2 o 3 esquinas donde nos parqueábamos y hablábamos de toda clase de cosas. Pero esa noche algunos de mis compañeros amigos de la iglesia querían ir al cine y trataron de llegar. Déjenme decirles que en el camino al cine algunos querían tomar cerveza. Cuando estas cosas se combinan, usted está sintiendo que hay algo raro en el ambiente. Tú no lo dices, pero si eres sincero contigo mismo, tú sabes cuando te están incitando. Incitar es la palabra, es la que usó el presidente cuando él incitó a la turba a avanzar sobre el Capitolio. Ese es incitar. La gente te dice cosas, no te dice directo, pero casi directo. Es decir, te mueve los sentimientos y las emociones para hacer algo. Te revuelven, te dejan acorralado. Haces locuras si te dejas manipular por ese tipo de trabajo diabólico. Y claro, yo comienzo a sentir una guerra en mí. ¿Lo hago? ¿No lo hago? Uno de los amigos me dice, no seas cobarde, me dice, esto es de hombres. Y yo entonces todavía, usted sabe, jóvenes, cuando le desafían uno sombría, como muchachos, eso es un asunto más sensible, porque uno le dicen, chiquín, parece gallina. Y entonces cuando te dicen eso, tú te vuelves un poco vulnerable y quieres. Pero debo confesar que esa tarde y muchas otras tardes
Antes de la sociedad de jóvenes, yo ayunaba todos los sábados, de viernes de noche hasta el domingo en la mañana, agua únicamente. No cenaba el viernes de noche, pasaba el día entero estudiando la Biblia y orando, y volvía a usar mi comida sólida el domingo por la mañana. Tenía 15 años. Una voz me dice, tú sabes mejor. Tú sabes dónde es tu lugar. Entonces yo protesté. Y como protesté tan fuerte, nadie fue. Nos regresamos a una de las esquinas donde platicábamos. Una esquina de una librería cristiana. Estaba cerrado, eran como las 9:30 de la noche ya, y nos sentamos en las gradas de la librería y comenzamos a conversar. El tema se volvió bíblico. Mi Biblia comenzó a flotar, yo comencé a hablar de los temas bíblicos que había leído. Y luego el tema se cambió a otro tema, que yo sentí que ya no era participación mía. Comenzaron a hablar de cosas feas, no voy a decirlos aquí. Entonces yo le dije, mire amigos, acabo de llegar a la conclusión de que mi amistad en este grupo no es de beneficio para mí y yo no puedo beneficiar a ustedes. No me malentiendan, hemos sido amigos desde niños. Nos criamos en la escuela sabática de niños, nos pasamos a la escuela de junior, nos pasamos luego a la de jóvenes adultos. Es decir, estábamos en el club de conquistadores, íbamos a los campamentos, los paseos, los sociales. Yo era mi familia. Le dice, amigos, hay una sola condición que yo puedo seguir siendo amigos con ustedes. Y es que cuando estamos juntos, nuestro vocabulario no habla soezmente, no usemos malas palabras, no hablemos de mujeres y de generaciones, no vamos ahí. Y yo hice mi listita. Y me quedaron viendo como que yo era loco. Nota, estoy hablando con amigos adventistas. No crea, Josafat y Acab eran colegas de la misma fe, descendientes de Abraham. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá eran el mismo en valores. Pero el principio que vivía Acab de irrespetar la voz de Dios no coincidía con el principio de Josafat. Y aún así, Josafat se dejó ir y fue a la guerra. Tristemente. Hablé con los amigos. Y yo puedo, ahorita mientras se lo estoy contando, yo sentí que hubo un divorcio esa noche. Porque eran muchachos que yo amo. Hasta hoy los quiero y de repente algunos que todavía están por allí puedo hablar con ellos, tengo sus números, pero déjenme decirles que hay un mundo de diferencia entre alguien que quiere servir a Dios de verdad y alguien que pretende servir a Dios mientras juega con los valores cristianos. Y usted tiene que saber la diferencia, porque en ese momento yo salí y mientras iba caminando puedo ver mis pasos. Miro atrás y los veo allí y dije, Señor, esta noche es la última. Usted sabe que yo no vuelvo aquí. Y solo sentí la firmeza, la serenidad de que Dios dirigía mis pasos. Y fui alejándome para nunca más volver a esas salidas. Never again. Jamás. Se acabó. Fui a la casa. Me arrodillé en un rincón donde yo oraba, agarré la Biblia de mi mamá que me había dejado cuando mis padres se divorciaron. La abrí y comencé a leer ese Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Y de ahí en adelante mi fe en Dios comenzó a crecer. Sí, aprendí a orar a solas. Me iba a unos rincones bonitos donde yo me podía esconder en la naturaleza y conversaba con el Padre Eterno. Tengo rincones aquí en este mini apartamento, hay mini lugares donde todavía puedo encontrar esa presencia y hablar con Él. De eso está hablándote Micaías. Micaías conoce a Dios porque aún en el calabozo, solo, frío, húmedo, hambriento, escuchó la voz de Dios y pudo decirle al rey con claridad, sin miedo,
yo vi a Dios cara a cara. Es decir, sentado en su trono y el ejército de los cielos a su diestra y a su siniestra. ¿Qué significa ver a Dios sentado con el ejército celestial acampado? La protección, la seguridad, la garantía de que tu suerte está en las manos del Todopoderoso. Y por eso estaba allí. 3 conceptos importantes. Ten cuidado al visitar a tus amistades. Hable cosas que edifiquen y levanten para glorificar a Dios. No te dejes enredar con sus pleitos. No tomes lugar, no tomes lados, no te metas. Es más, tenga cuidado de escuchar sus chismes. Tenga cuidado con eso. Otra, 3, conozca personalmente a su Dios. Yo debería cambiar esa palabra y poner conozca experimentalmente a su Dios. Dios no debe ser una historia que tú lees en un libro. Tu Dios no debe ser la lección de escuela sabática que escuchamos los sábados. Sí, eso es importante y ayuda. Tú debes saber que tú eres Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres un sirviente que Dios habla. Tú puedes escucharle, puedes cantar y percibir. Por eso dice el canto, lo puedo sentir en todas las cosas. Tú tienes que experimentar que Dios está allí, como dice el canto, está en todos lados, pero está contigo. Tú debes experimentarlo para poder vencer en el tiempo final que viene. Dios debe ser una experiencia personal suya y mía. Y esa es la tarea más desafiante que hay. Josafat regresa a casa. Segunda de Crónicas 20, verso 19, creo que es, lo pueden, o 19:2, capítulo 2, Segunda de Crónicas 19:2. Josafat regresa después de la guerra. Muere Acab, recuerdan, Acab murió. Y en la guerra, después de que Acab murió, dice lo mismo que dijo el profeta Micaías, todo mundo a su casa. Israel dice, todo mundo a su casa. Y la gente se desperdigó. Y entonces Josafat, suerte, Dios fue misericordioso con él. Regresó a la casa. Y me llama la atención, Denis, ponga este texto ahí arriba, por favor. Estoy buscando el libro de Segunda de Crónicas, creo que es el capítulo 20, Segunda de Crónicas 19, 1 y 2. 19, 1 y 2. Ponga eso al cerrar hoy, por favor. Él cuando llega, Josafat, dice, volvió en paz a Jerusalén, ¿verdad? Cuando Josafat regresa a Jerusalén, miremos qué dice el siguiente versículo. Josafat regresa y él le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y le dijo a Josafat, Jehú era profeta, ¿verdad? Lo llaman vidente o profeta. Dice que le salió al encuentro en la entrada a Jerusalén, no había podido entrar a su palacio, estaba entrando de regreso a su ciudad capital, cuando el vidente Jehú, hijo de Hanani, se le encontró, le interceptó y le dijo al rey, y mira lo que le dice, a los enemigos de Dios tú das ayuda. Es decir, nota, a mí me llama la atención que Josafat y Acab representaban en cierta forma al pueblo de Dios, dividido, pero eran pueblo de Dios. Pero en este momento, Jehú identifica al pueblo como enemigo, al rey como enemigo. Y le dice, al enemigo de Dios tú le das ayuda y amas a los que le llevan contraria a Dios. Es impactante esto, pero creo que es importante capturar todo lo que dice. Dice, al impío das ayuda. Al impío es alguien que intencionalmente va en contra de lo que Dios dice. Y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. El verso que sigue da un poco de esperanza. Me gustó esto, por eso no lo puedo dejar afuera. Pero se han hallado en ti buenas cosas, le dice Jehú. Le dice, mire, tú fuiste con impío, fuiste a ayudar a un maleante, si hablamos términos nuestros.
Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Por esa causa, Dios le dio puntos. Sí, Dios le dio unos puntitos positivos. Le dijo, bueno, te fuiste con un impío y te reuniste con un malvado que es enemigo de Dios. Pero como has hecho cositas buenas aquí, te vamos a dejar. Y lo dejaron todavía trabajando. Se han hallado en ti buenas cosas, porque cortaste de la tierra los bosques y has apercibido tu corazón a buscar a Dios. Has apercibido tu corazón a buscar a Dios. Eso es lo que le vale al creyente, queridos. Puede ser que hayas cometido errores. Puede ser que hayas dado ayuda al enemigo. Puede ser que hayas salido a jugar con el impío. Y Dios no ha quitado tu vida, el COVID no te ha llevado, los accidentes de las carreteras, bueno, en fin, tantos peligros que hay. Dios ha protegido nuestras vidas. Pero tenga cuidado. Dios ve el corazón. Has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Si esa es tu decisión, entonces yo puedo decir lo que dice Isaías 6:1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Vi a Dios. El Señor llena todo. Es más, hay que entender lo que dice Apocalipsis 7:10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Gloria a Dios por ello, queridos. Es más, añade Apocalipsis 7:15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esa es la ventaja de estar en el encuentro personal con Dios. El Señor desea que nosotros hagamos esa relación. Así que en la crisis final, en la ira del Cordero, Apocalipsis capítulo 6, 16, 17. Vamos a leer esas, Denis, si puedes ponerlas antes de cerrar allí un poco, ¿verdad? En la crisis final. El verso 13 de capítulo 5 de Apocalipsis dice, y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la salvación, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Es decir, el Señor garantiza esto. Dice el verso 12, decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanzas. Por eso es importante mantener esto en mente ante este escenario de la crisis final. Los 4 seres vivientes, dice el verso 14, decían, amén. Los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, para siempre, jamás, dice otras versiones. El Cordero digno es el Cordero de ser reverenciado. Por eso Apocalipsis 14 llama a adorar a Dios, al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es importante que tú conozcas a Dios. No estoy hablando de que vayas a la iglesia. Sí es importante ir a la iglesia. No estoy hablando de que te conectes. Sí es vital que estés aquí esta mañana. Pero es importante que tú no cuentes a otros lo que no sabes, sino que cuentas a Dios lo que sabes. Por eso el salmista dice, gustad, saboréalo. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso, dichoso los hombres que en Él confían. Yo quiero invitarte hoy
a vivir conscientes de que cuando Dios habla, no coquetea con nosotros, nos da mensajes claros. Quiero decirte que la tarea nuestra como creyentes que vivimos en los anales del fin de este mundo, Dios está esperando que seamos presentadores, predicadores, creyentes, testigos, discípulos, testificadores honestos. Que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo, afuera de tiempo, que digamos la verdad con confianza y no no manipulemos lo que Dios da. Recuerde, Micaías, hijo de Imla, supo hablar al rey porque conocía a Dios y lo había visto sentado. Tenemos que tener un concepto más claro de quién es Dios, porque para poder afrontar la horca, la escopeta, la muerte o la cárcel por tu fe, tú vas a tener que conocer a Dios personalmente. Debe ser tu experiencia. Es una obligación que no te cuenten, conozca, guste de Dios, saboréelo, agarre la palabra y abrácela cada día y deje que te nutra y te dé valor, determinación. Y aunque hayan 400,000 hablando en contra, tú puedas decir, yo he visto a Dios sentado. No está apurado por los gobiernos del mundo. No está asustado por los peligros aparentes. No hay COVID que le saque nervios. Dios no vive ansioso. Dios vive sentado en su trono, con su ejército listo para cuando Él ordene. Así que, hermanos, quiero invitarte a anclar tu fe en ese Dios que está sentado en su trono, porque Él quiere que nosotros lo adoremos a Él, porque el Cordero ha probado que Él es digno. Te invito hoy a hacer eso, tomar tiempo. Si estás allí donde estás, inclina tu rostro. Si quieres ponerte de pie, está bien. Te quieres arrodillar, es gusto suyo. Pero hable a Dios y dígale, Señor, ¿realmente tengo una relación seria contigo? ¿Está mi alma anclada en ti? ¿Me siento sólido en la fe? ¿Puedo decir, yo conozco a Dios? ¿Lo he probado? ¿O solamente conoces la teoría acerca de Dios? Eso es una cosa. Pero si tú has estado con Dios, nadie puede quitarte esa experiencia. Es suya por la eternidad. Vamos a orar, pedirle a Dios su ayuda. Padre, yo no sé dónde estamos, algunos sentados, otros de pie, de rodilla, pero ojalá el corazón esté dispuesto a permitir que tu presencia se manifieste en su vida y que puedan decir, sí es cierto, yo he jugado con mi fe, he pretendido la iglesia y aparento una cosa, pero en la calle soy otra. O puede decir, yo sé que yo soy tranquilo, yo sé cómo debo vivir. El otro día conversábamos y yo pido esto en oración, Señor, para que seamos genuinos. Hay personas que, aunque conocen el evangelio, conocen el mensaje de salud adventista, comen basuras, comen cosas incorrectas, viven comiendo cosas que destruyen su salud, se enferman porque quieren. Y pido, Señor, que puedas aliviarles y sanarles. Ayúdenles a entender que muchas de estas comidas que en la Biblia se nos prohíben es para nuestro bien. Las carnes sucias, inmundas, no deberían consumirse. Pueden decorar los camarones hasta que parezcan oro, pero son veneno. Nosotros no podemos predicar suciamente así. Ayúdenos a no ser como los 400 profetas de Acab, sino como Micaías, hijo de Imla. Ayúdenos a ver a Dios sentado en pleno control. Yo sé, dijo Pablo, que mi Redentor vive. Y aún, es claro, perdón, Job, yo sé que mi Redentor vive. Aún deshecha esta mi piel. Con mis ojos veré a Dios y no otro. Esa es convicción. Es determinación. Este tiempo requiere, cristianos, de carne sólida que busquen a Dios con los pantalones o las faldas bien puestos y con el corazón inclinado a humillarse ante Dios para que sea exaltado en su debido tiempo. Perdónanos, Padre,
Abrácenos hoy y ojalá cada niño y niña conectada hoy pueda decir, ¿yo cómo puedo conocerte? Dice el texto claro, búsquelo, llámelo, que está cercano. Deje el impío sus caminos, el hombre inicuo sus cosas, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y ciertamente, dice la palabra, Dios no está lejos de nosotros, pero debemos buscarle honesta y sinceramente. Lo pedimos, por favor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.